Muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar el estudio del tema de razones y proporciones, el cual ya, como había mencionado, es un tema pues muy clásico en lo que respecta a exámenes de admisión. Entonces, ¿qué es lo básico que tenemos que conocer de estos temas? Bueno, algunos conceptos, ¿no? Como cuáles, como por ejemplo, qué cosa es una razón y qué cosa es una proporción, ¿ya? Para empezar, una razón va a ser entendido como un resultado, ¿de acuerdo? Un resultado. Así de sencillo, una razón es un resultado. El resultado puede ser de dos tipos, de dos formas. Si el resultado, que está simbolizado por una R, ahorita le voy a señalar, ya, acá está una R, acá está una R, ¿no? Tiene mucho sentido con el inicial, ¿no? O el inicial de cualquiera de los dos, de razón o de resultado, ¿no? Entonces, bueno, este es la R de razón, pero usted lo va a entender como un resultado. El resultado puede ser de dos maneras, puede ser resultado de una resta o resultado de una división. En caso el resultado sea de una resta, se va a denominar razón aritmética, y en caso sea de una división, se va a denominar razón geométrica, ¿no? Son conceptos básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que usted se encuentre frente al examen, este tipo de preguntas generalmente viene de manera escrita. Y si usted no conoce los nombres, entonces va a tener graves dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos rápidamente, continuamos, ¿de acuerdo? Con el concepto de proporciones. ¿Qué cosas son proporciones? Proporciones son igualdades de comparación. O sea, la equivalencia puede ser de tres tipos, ¿no? Un elemento puede ser mayor que otro, un elemento puede ser menor que otro, o un elemento puede ser igual a otro. Entonces, las proporciones de las tres opciones posibles toma a la igualdad. ¿De acuerdo? Tiene una comparación de igualdad. Muy bien. Entonces, muy análogo al caso que ya hemos visto, ¿de acuerdo? La proporción puede ser de dos tipos. El primer tipo es denominado proporción aritmética. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que se está comparando son dos restas. Observa acá. ¿Se da cuenta? Por favor, usted puede participar. Cuando nosotros habíamos mencionado de que la razón puede ser aritmética o geométrica, ¿de acuerdo? Puede ser aritmética o geométrica, dependía de qué tipo de resultado. Acá tenemos un signo de igualdad. Antes del signo de igualdad se denomina primer miembro, después del signo de igualdad se denomina segundo miembro. En este primer miembro vemos una resta, en este segundo miembro vemos una segunda resta. Esta resta tiene obviamente un resultado. Entonces, acá tenemos una razón. Y detrás de esta igualdad tenemos una segunda resta, lo cual me va a dar un segundo resultado, por lo tanto una segunda razón. Entonces estamos comparando dos razones, ¿de acuerdo? Estamos comparando dos razones. La pregunta es, ¿qué tipo de razones estamos comparando? ¿Aritméticas o geométricas? Puedes escribirme al chat, por favor. Aritmética, excelente. Muy bien, exacto. Cuando la comparación son de dos razones aritméticas, yo me puedo percatar, ¿por qué? Porque las operaciones que predominan son la resta. Y en caso de división, va a ser geométrica, ¿de acuerdo? Claro, exacto, claro. Todo depende del tipo de razón, ¿de acuerdo? Entonces acá, para no estar pasando a una siguiente diapositiva para ver esta comparación, lo vamos a colocar de esta manera. Si la comparación se da entre dos restas, entonces yo puedo decir que es una proporción aritmética. Si la comparación se da a través de dos divisiones, entonces yo puedo asegurar que es una proporción geométrica. Así de sencillo. ¿No? ¿Por qué? Porque en el primero tengo dos razones aritméticas y en el siguiente tengo dos razones geométricas, las cuales se están comparando. Entonces, eso tiene que quedar clarito, clarito, clarito.
¿De acuerdo? La razón es un resultado y la proporción es una comparación, en otras palabras, una igualdad de razones. Ahora, lo importante acá es conocer los nombres, ¿ah? Porque como ya les dije, ¿cómo se llama? El secreto de esta parte es justamente conocer los nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una proporción aritmética, cada uno de sus elementos, mira, es muy sencillo, primera, segunda, tercera, cuarta, mira, primera, segunda, tercera, cuarta, pero tiene un apellido, ¿no? Muy notorio, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Diferencial. Profesor, o sea, si estamos en una proporción aritmética, va primera, segunda, tercera, cuarta y todos son diferenciales. Claro. Y si estuviéramos en una geométrica, ¿cuál sería primera? ¿Cuál sería segunda? La primera sería la A, la segunda sería la B, tercera sería C y la cuarta sería D. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el apellido que va a caracterizar a estos? Va a ser si ¿cómo se llama? La proporción aritmética es diferencial, en la proporción geométrica es proporcional. ¿De acuerdo? Proporcional. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto tiene que quedar clarito. Ya saben quién es primera, segunda, tercera, cuarta. Y su característica, denominación de diferencial. Y justamente lo que le había mencionado. Miren, cuando yo tengo este tipo de proporción geométrica, porque estoy comparando dos razones geométricas, la A es primera, la B es segunda, la C es tercera, la D es cuarta, ¿de acuerdo? Y la denominación que va a caracterizar a estas es la palabra proporcional, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿de acuerdo? Un pequeño secretito, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si en un examen de admisión te colocan en una proporción, y obviamente el texto va a continuar, pero no te están definiendo si es aritmético o geométrico? ¿Cuál de los dos es? A ver, escríbanme al chat, ¿cuál cree usted que es? En caso no me definan. Por ejemplo, si me definen en un examen proporción aritmética, ah, ok, es aritmética, no hay ningún problema. Geométrica, ok, pero si no me dicen nada, ¿qué hago? Es geométrico, claro. Asumimos que es geométrico, exacto. Asumimos que es geométrico. Excelente, asumimos geométrico. Esa idea la tiene clara. Muy bien, entonces pasamos rápidamente al significado de estos dos conceptos. ¿Qué cosa es discreto y qué cosa es continuo? Este es muy importante. Para empezar, ¿qué significa que sean discretos? Que todos los términos sean diferentes. Ya sea una proporción aritmética o ya sea una proporción geométrica, puede ser cualquiera de los dos tipos de proporciones, pero si todos los términos son diferentes, es discreto. En cambio, cuando los términos medios son iguales o los términos extremos son iguales, la mayoría está acostumbrado solamente a esta primera parte, ¿no? Pero no mencionan esta segunda parte. Pero yo les sugiero que no se haga problema y continúe con la forma clásica en la cual solo se consideran los términos medios. ¿A qué me refiero con términos extremos? Me refiero a esto. Observe, por favor. Me voy a ayudar con el pincel. Si yo tengo una situación así, por ejemplo, A entre B igual a B entre C, ¿sí? Yo puedo decir pues que son continuos porque los términos medios es justamente esta diagonal donde usted ve la B y la B. Esa diagonal son los términos medios, mientras que la A y la C son conocidos como términos extremos. Como los términos medios son iguales, entonces se dice que es continuo. Pero también es válido si esto hubiese estado así. Observe, por favor. Si hubiese colocado M, N, P y se repite la M. O sea, en este caso, ¿quiénes son iguales? Los términos extremos. Los términos extremos son iguales. Entonces, ahí también yo podría decir que es una continua. Claro, es cualquiera de los dos modos tal y cual usted me está mencionando. Entonces, puede ser cualquiera de los dos modos. ¿Sí? A veces en el examen te colocan esta forma, ¿no? M entre N igual a P entre M y te colocan. Es una proporción continua.
y algunos colocan falso, se equivocan. No, eso está mal, ¿no? Pueden ser los términos medios o pueden ser los términos extremos. Pero el clásico de clásicos es considerada los términos medios. Eso usted ya lo ha visto. Muy bien. Entonces, excelente, excelente. Ya sabe que son términos medios, ya sabe que son términos extremos, ya sabe que es discreto, discreto es cuando todos son diferentes, ya sabe que es continuo. Antecedentes y consecuentes. Los antecedentes están relacionados con primero y tercero, tal y cual estaba observando en la diapositiva. Y los consecuentes están relacionados tal cual se menciona, segundo y cuarto. Entonces, yo le había mencionado que una aritmética, de manera general, de manera discreta, o sea, en la cual todos sus términos son diferentes, la A es primera, ¿no? La A es primera. A ver, voy a borrar esto. Y la C tendría a ser tercera, ¿no? Entonces significa que la A y la C vendrían a ser, ¿qué cosa? Antecedentes. Aunque usted no me quiera creer, hay algunos alumnos que están a punto de postular y tienen la creencia que antecedentes y consecuentes solamente están presentes en las proporciones geométricas, y eso es totalmente falso. O sea, cuando a un alumno usted le coloca de esta manera, voy a colocar acá para que usted pueda divisarlo, A entre B, supongamos igual a C entre D, ¿sí? Usted coloca de esta manera, el alumno está muy familiarizado y menciona lo siguiente, ¿no? Antecedentes es o son los elementos que están arriba y consecuentes son los que están abajo. Y eso está muy bien, están bastante familiarizados con lo que es la proporción geométrica, o sea, la famosa PG. Pero cuando te hablan de una PA, que es una, obviamente, proporción aritmética, dudan y creen que antecedentes y consecuentes solo hay en la PG, y ese es falso, ¿no? Antecedentes siempre es primera y tercera, y consecuentes es segunda y cuarta. Entonces, eso significa que en la PA, AC son antecedentes, y los consecuentes serían la B y la D. Esos conceptos tienen que quedar claritos, claritos, ¿sí? Ahora, esto de primero, segundo, tercero y cuarto, como ya le había mencionado, esto es perteneciente a un discreto. Ojo, a un discreto. ¿Ya? El discreto tiene primero, segundo, tercero y cuarto. Un continuo cambia la situación. Cuando usted habla de un continuo, ya no existe cuarta, solamente existiría primera, existiría segunda, perdón, vamos a borrar acá, existiría segunda y existiría tercera. Solo hasta tercera. Profesor, ¿por qué? Por esta situación. Observe, por favor. Yo puedo colocar así. A menos B igual a B menos C. ¿Listo? O en el caso geométrico sería A entre B, ¿no? Igual a B entre C. Entonces, ya no tiene cuarta, solo tiene hasta la tercera. ¿De acuerdo? Y es porque justamente se repite. Este vendría a ser primera, esto de acá vendría a ser segunda, segunda, y solo llegas a tercera. Acá igualito. Primera, segunda, segunda y tercera. No llegas a cuarta. Es por eso que uno de los secretos para poderse, o una de las técnicas para poder yo percatarme que me están hablando de continuos, ¿de acuerdo? Son las palabras siguientes. Tercera o media. Cuando usted en el texto encuentra justamente estas palabritas claves, tercera o media, usted sospecha fuertemente que se trata de una continua, ya sea aritmética o geométrica. El hecho de que sea aritmético y geométrico también se va usted dar cuenta a través de las condiciones del problema. Entonces, por ejemplo, si usted le dicen, la tercera diferencial es tal, ya, me están hablando de tercera, significa de que hay mucha probabilidad de que sea una proporción aritmética continua. ¿Me entiende? Cuando a usted le van a plantear problemas
del tipo discreto, no le hablan de tercera, tampoco le hablan de media. Le hablan de tercera y le hablan de media cuando tienen la intención de colocarle un problema del tipo continuo. ¿Va quedando claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda, consulta, sugerencia? Ya, excelente. Entonces, eso queda clarito, clarito, clarito. Y también está acá en la diapositiva, así que no se preocupe si en caso lo borro. ¿Sí? Ya. Acá comenzamos ya a entrar a terreno de guerra ya. Aplicaciones. Este de acá es, como te digo, para el tipo geométrico al menos, es la célula, ¿no? Una división igual a una constante. Esta constante, esta acá que está acá, se denomina constante. Y hay un trabajo muy interesante que vamos a ver también hoy día con respecto a la constante. ¿Por qué? Porque te ayuda muchísimo, muchísimo en el estudio de las magnitudes proporcionales. Tema muy hermoso en realidad. Vamos a ver. Ejemplo, A entre 2 igual a K, ¿no? Ahí está clarito. A entre 2 igual a K. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y A sería igual a 2K, ¿no? Mira. ¿Sí? Bueno, acá está la solución. La general sería A entre B igual a K. El B que está dividiendo pasa a multiplicar y acá está el ejemplo, ¿no? Ese es el primer movimiento. Es como jugar ajedrez. ¿Sí? Es como jugar ajedrez, ¿no? Para jugar ajedrez primero hay que saber mover las fichas. Estamos aprendiendo a mover las fichas. Avanzamos un poquito más. A entre B es obviamente una razón geométrica, pues es una división igual a 2 entre 3. No significa que A vale 2 ni que B vale 3. Muy por el contrario, A es 2 con una constante y B es 3 con la misma constante. Ahora, este tipo de problemas siempre, siempre están acompañados de un dato porque de lo contrario no se podría, pues, avanzar más. Entonces, por ejemplo, acá el dato es de que A más B es 20, entonces usted ya puede formular una ecuación. Es por eso que en esta parte el planteamiento de ecuaciones es muy importante. Profesor, ¿y dónde o a qué tema pertenece el planteamiento de ecuaciones? Justamente la aritmética y también el razonamiento matemático. Es fundamental, ¿de acuerdo? Fundamental. Entonces, acá A vale 2K, B vale 3K, igual a 20. 2K más 3K es 5K igual a 20, K vale 4. Con ello puede conocer el valor de A, en este caso sería 2 por 4, 8, y el valor de B sería P3 por 4, 12. Y por ahí de repente le piden, no se vaya a emocionar en caso usted ya tenga algún valor. Tiene que siempre marcar su objetivo, o sea, ¿qué es lo que le están pidiendo? Claro, se reemplaza, exacto. ¿Quién es A? 2K. ¿Quién es B? Es 3K. ¿No? Entonces, simplemente resuelve de acuerdo al dato que a usted le han otorgado, sin perder la atención en cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando. ¿No? De repente ya le salió A, ya le salió B, y de repente en el examen le piden calcule de repente B menos A, que es totalmente válido. Y en este caso la respuesta sería pues, 12 menos 8, lo cual le da 4, ¿no? Entonces, no olvidarnos del objetivo. Y eso es muy importante, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, en el curso de álgebra. Desarrollan la ecuación, les sale el valor de X, ¿va? Y marcan la alternativa, ¿no? Pero se fijan bien y no te piden X, de repente te piden X más 2. Entonces, hay que hacerlo rápido, pero no perdiendo la atención, ¿no? No hay que distraernos. Entonces, continuamos. Listo. Acá es donde nosotros comenzamos a darle sentido a los nombres que yo le había mencionado a usted. Le voy a dar 5 segundos para que me brinde la respuesta de lo que usted está observando ahí. Calcule la media diferencial de 7 y 5. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Puedes escribirme al chat? Ya, ok. Entonces nosotros vamos a ver acá, vamos a ver la utilidad de justamente conocer los nombres. Me dicen calcule la media diferencial.
¿Se acuerda cuando yo le mencioné que cuando me hablan de media o de tercera, yo tenía que sospechar de algo? Escríbame al chat, por favor. Cuando yo veía media o veía tercera, ¿de qué sospechaba? A ver, ¿puedes escribirme, por favor? ¿Qué sospechábamos cuando a mí me decían media o tercera? Sospechábamos, pues, de que se trataba de una continua, ¿cierto? ¿Me confirma? ¿Me confirma? A ver, vamos a ver. Excelente, muy bien. Si me hablan de media en el texto, y eso, ojo, tiene que quedar claro, me dicen media, me dicen tercera, sospecho que se trata de una continua. Profesor, pero continua, ¿de qué tipo? Porque yo que sepa, hay aritmética y geométrica. ¿Cuál de los dos? Ojo acá, mira, acá te están dando el apellido. Diferencial. ¿Diferencial a quién nos referíamos? ¿A la aritmética o a la geométrica? A ver, respóndanme al chat, por favor. A ver, veamos. Muy bien, aritmética, excelente. Entonces, usted va a hacer primero su esquema y va a decir A menos B igual a B menos C. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Lo que acaba de hacer es colocar su esquema de proporción aritmética continua. Profesor, ¿por qué aritmética? Porque ahí dice diferencial. Profesor, ¿y por qué continua? Porque la palabra media me lleva fuertemente a sospechar de que se trata de una continua. Y con más fuerza aún cuando me hablan de tercera diferencial. Pero la clave está en esto, ¿eh? Media o tercera y dos valores. Vuelvo a repetir, la palabra clave es observar media, observar la palabra tercera y a continuación observar dos valores. Entonces ahí usted ya no va a tener dudas de que su esquema está correcto. Profesor, ahora ¿dónde va el 7 y dónde va el 5? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que te piden a ti calcular? Te piden la media. ¿Quién es la media? ¿A, B o C? A ver, por favor, respondan. ¿Quién es la media? ¿A, B o C? A ver, por favor, ¿quién es la media? ¿La A, la B o la C? ¿Quién es la media? Por favor, ¿me puede escribir al chat? La B. Excelente. Ese es nuestro objetivo. Esa es nuestra variable. Profesor, entonces, ¿quién es 7? 7 vendría a ser la A. Y el 5 vendría a ser la C. ¿Se da cuenta? Está en orden, no está desordenado. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Se quedaría así, mira. 7 va en el A, menos la media, que no lo conozco, porque justamente me están pidiendo calcular. Otra vez se repite, menos 5. Ahora es una simple ecuación. El 5 pasa a sumar al 7, sería 12. Y el x que está en el primer miembro restando con el segundo miembro, 2x. El 2 pasa a dividir y el valor que yo obtengo es 6. Listo. Excelente. Muy bien. 6. Muy bien. Yo lo he borrado, ¿sí? Porque ya está acá en la diapositiva, que evidentemente yo le voy a compartir. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Sí? Pero ya sabe de dónde se logró ese 6. ¿Sí? Pasemos al siguiente tipo. ¿Sí? Calcule la media proporcional de 16 y 1. Le voy a brindar 10 segundos para que me brinde la respuesta. Ya usted tiene una noción, puede realizarlo. Vamos. A ver. Muy bien, tiempo. Este tipo de problemitas son problemas de evaluación rápida, ¿no?
Entonces, ahí está, me llegó la respuesta, vamos a ver. 8. Ok, vamos a ver si está bien. Me dicen, calcula la media proporcional. Bueno, acá está la palabra media y a continuación hay dos valores. Entonces, yo le había mencionado de que cuando yo veo media o tercera y además veo dos valores, sospecho fuertemente que se trata de una continua. Profesor, ¿pero qué tipo de continua? Acá está la palabra, proporcional. Y proporcional hace referencia pues a una geometría, ¿no? Entonces, eso significa que mi primer planteamiento sería el que estoy colocando a continuación. A entre B igual a B entre C. A B entre C. Entonces, acá está mi planteamiento. Acá está mi planteamiento. ¿Qué es lo que te pide? La media. Profesor, ¿quién es la media? ¿A, B o C? La media es la B, ¿no? Esa diagonal donde están las B justamente es la diagonal de las medias. Profesor, entonces 16 y 1, al igual que en el caso anterior, está ordenadito ya. Claro, ya está ordenadito. Vamos a hacerlo con pincelcito nomás, ¿eh? ¿Sería cuánto? En A va 16 porque está en orden. El B no lo conozco. Igual a B no lo conozco. Y el C sería 1. ¿Qué hago? Bueno, una multiplicación en aspitas, ¿no? Son movimientos básicos. 16 por 1 es 16. Y X por X vendría a ser X al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz y acá tendría pues el valor de X. Entonces vamos a ver, usted me está enviando un mensaje. Ya, claro, usted ya había corregido, ¿no? Antes que dé la respuesta. Está bien. Y hay que tener, ojo, mucho cuidado en este tipo de operaciones. Si nos equivocamos, hay que equivocarnos pues en un problema que sea muy complicado. Pero este tipo de problemas hay que asegurarlos, ¿de acuerdo? Hay que asegurarlos. Muy bien. Entonces, me confirma si va quedando claro con un OK, por favor. Lo he borrado porque acá ya está detallado, ¿sí? Ya está hecho. ¿Sí? Y con el consejito, cuando en un texto observamos los términos media o tercera, entonces sospechamos, ¿de acuerdo?, que se trata de una proporción continua. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está desarrollado y ahí está, pues, la observación. Muy bien, muy bien. Ahora, si no se especifica qué tipo de proporción es, asumiremos que el tipo es geométrico. Eso ya usted lo tenía muy claro, ¿no? Ahora, acá hay una hoja en blanco, antes de entrar a esto, hay una hoja en blanco en donde dice comportamiento de la constante. ¿Y por qué he colocado el comportamiento de la constante en vacío? Porque esto lo tengo que hacer en vivo y en directo. ¿De acuerdo? Preste mucha atención, por favor. Preste mucha atención. Voy a colocar a continuación, ¿de acuerdo?, un ejemplo numérico para que usted vea qué cosa es la constante. Yo puedo colocar, por ejemplo, acá 12, o perdón, 6 entre 12, ¿de acuerdo? Esto es algo rápido, pero algo preciso. Observe, 6 entre 12, yo puedo asegurar que esto va a ser igual a 5 entre 10. Y yo puedo asegurar que esto va a ser igual a 4 entre 8. ¿Sí? Solamente con estos tres, nada más. Nada más. Le pregunto, ¿es correcto eso? ¿Es incorrecto? ¿Qué es lo que usted opina? Acá he planteado ya el ejemplo. ¿Sí? Ya he planteado el ejemplo. ¿Qué opina usted? ¿Está correcto? Es correcto. Claro, porque puedo simplificar, ¿no? Sexta 1, sexta 2, un medio. Quinta 1, quinta 2, un medio. Cuarta 1, cuarta 2, un medio, ¿no? Claro. La constante no varía. Y usted lo ha dicho, mire. ¿Ya? Esto de acá es un medio, ¿no? Un medio, ¿no? Y a esto lo hemos denominado constante, ¿no? Lo hemos denominado constante. Entonces, usted operativamente ya lo ha dicho.
pero teóricamente hay que terminar de definirlo. Entonces, ¿qué cosa es la constante? Es la mínima expresión, ¿de acuerdo? Que no varía, ¿de acuerdo? Al momento de comparar las razones geométricas, ¿no? Al comparar las razones geométricas. O sea, yo estoy comparando estas tres razones geométricas y la mínima expresión, ¿de acuerdo? La mínima expresión que no varía, entonces a ello se va a denominar constante. ¿Sí? Pero bueno, usted ya operativamente ya tenía la idea. Pero no se olviden que es la mínima expresión, porque este 6 entre 12 también lo pude haber dejado como 3 entre 4, simplemente sacándole, perdón, sería, claro, esto lo he podido haber dejado como 3 entre 6 o lo he podido haber dejado como 2 entre, entre 4, ¿cierto? Entonces, eh, hay muchas opciones, pero nosotros nos estamos viendo a la mínima expresión, ¿de acuerdo? Que no va a cambiar al momento que yo comparo las razones geométricas. Ahora, profesor, ¿a qué se refiere usted con el comportamiento de la constante? El comportamiento de la constante puede ser de dos tipos, ¿ya? Yo voy acá a bautizar como CP, perdón, CK, al comportamiento de la constante, ¿sí? Y este comportamiento de la constante tiene dos opciones. Puede realizarse el análisis del comportamiento en forma aditiva o aditivo y en forma multiplicativa o multiplicativo, ¿de acuerdo? Hay estos dos tipos, aditivo o multiplicativo. En el aditivo, ya, lo voy a poner acá con un esquemita, el K no va a cambiar, el K va a seguir siendo el mismo, pero en el multiplicativo la situación sí cambia. ¿Por qué, profesor? Porque esta constante, ¿de acuerdo? Va a quedar elevado a un determinado exponente. Profesor, ¿y quién es ese exponente? Este exponente es la cantidad, lo cual yo lo simbolizo con Michi, la cantidad de razones usadas en mi análisis. ¿Sí? Entonces, si yo estoy analizando el tipo aditivo, la K no cambia. Pero si estoy analizando el tipo multiplicativo, la K sí cambia. Va a tener un exponente. ¿Y ese exponente es igual a quién? Igual a la cantidad de razones usadas en tu análisis. Y ahorita usted va a observar, así que no se preocupe. Vamos a empezar con el aditivo, ¿ya? Voy a colocar acá aditivo. Aditivo, ¿ya? Dentro del aditivo está pues ya tomando en cuenta el signo más y el signo menos, ¿no? Recuerde que en los enteros no genera problemas, ¿no? No se debe olvidar, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene menos 3, menos 4, ¿no? Porque tiene el signo menos, necesariamente va a ser una diferencia, ¿no? Signos iguales, hay una adición, mira, y se mantiene el signo negativo, ¿no? Entonces, por eso que el término aditivo es un poco amplio, ¿no? No hay que restringirnos simplemente a pensar en signos positivos, ¿ok? Ahora, ¿qué significa de que la K no va a cambiar? Simplemente usted tenga en cuenta la siguiente frase. Ojo, atención, atención acá, preste atención. Lo mismo que hago arriba, tengo que ser abajo. Vuelvo a repetir, lo mismo que he hecho arriba, o sea, en los antecedentes, debo hacerlo también en los consecuentes y la K no va a cambiar. Profe, no le creo. Observe, por favor. ¿Qué pasa si tomo el primer antecedente, que sería 6, le sumo, no sé, el último antecedente, que sería 4, y le resto el antecedente al medio, le resto 5? Si lo mismo que he hecho arriba tengo que ser abajo, ¿cierto o no que acá sería el 12 más el 8 menos 10? ¿Cierto o no? Por favor, me confirman. A ver. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el valor. 6 más 4 es 10, menos 5, profesor, este es 5. 12 más 8 es 20, menos 10, 10. Si saco quinta y saco quinta, voy a tener un medio.
¿Cambió? No cambió. Profesor, eso pasa porque usted ha tomado todos. A ver, solamente tome los dos primeros. Ya, depende de qué es lo que quieras hacer. Voy a, por ejemplo, vamos a usar el signo negativo, ¿ya? Negativo, ya. Sumas y restas, ya. Sumas y restas. Por ejemplo, 6 menos 5, ¿cuánto es? 1. 12 menos 10, 2. ¿Cambió? No cambió. Profesor, a ver acá, aquí, en los dos últimos, pero ya no los reste. A ver, súmelos. Ya, vamos a ver. 5 más 4, 9, ¿no? Entre 10 más 8, 18. Novena y novena, ¿cuánto es? Un medio. ¿Cambió? No. ¿Por qué? Porque estamos siguiéndonos de la frase, estamos guiándonos de la frase que le he mencionado. Lo mismo que hago arriba, hago abajo. ¿Queda claro? Y no importa si toma los dos primeros, los dos últimos, porque hay ocasiones en las que hay hasta 5 razones. Usted puede tomar los dos de al medio, los dos últimos, los 3 primeros, los 4 primeros, todo. No importa la cantidad. Lo que importa es, lo mismo que hago arriba, hago abajo y la constante no va a cambiar. ¿Y sabe para qué le va a servir esta parte? ¿Sabe para qué le va a servir? Le va a servir cuando usted esté analizando problemas de magnitudes proporcionales. Eso lo vamos a ver obviamente en el siguiente capítulo. Es una herramienta muy útil, ¿de acuerdo? Porque si se sigue con los métodos convencionales, no le va a salir, ¿no? Esta herramienta es muy útil, ¿ok? Entonces ya completamos el aditivo. Ahora vayamos al multiplicativo. Y el multiplicativo es fácil. El multiplicativo solamente indica lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tomo los dos primeros y los multiplico? Ya, los dos primeros los voy a multiplicar. O sea, voy a multiplicar, voy a usar el pincel nada más. ¿Ya? 6 entre 12 y lo voy a multiplicar por 5 entre 10. Ya, pues evidentemente, 6 entre 12 es un medio, 5 entre 10 es un medio, y un medio por un medio, de acuerdo a nuestra álgebra básica, elemental, es un medio al cuadrado, ¿cierto? Un medio al cuadrado. Profesor, y si tomáramos todos, tomáramos 6 entre 12, 5 entre 10, 4 entre 8, ¿cuánto te quedaría? Te quedaría pues un medio con exponente cúbico, ¿no? O sea, es muy sencillo. Claro, quedaría el cubo. ¿Sí? Muy fácil, ¿no? Entonces, por eso acá puse, cuando es multiplicativo, o sea, cuando las razones se están multiplicando, la constante queda elevado a un exponente, y ese exponente va a coincidir con el número de razones que usted va a usar en su multiplicación. Y este es muy, muy importante. Es muy necesario conocer todas estas partecitas que están acá. ¿Sí? Muy necesario. Muy bien. Entonces, excelente. Excelente. Vamos a... vamos a borrar esta parte, ya que está obviamente grabado. Usted lo va a poder revisar luego, ¿no? Entonces voy a borrar. ¿Sí? ¿Listo?